Corporal, el despertar de los sentidos, el contacto con la naturaleza, el trabajo psicocorporal, la expresión emocional y las relaciones humanas trabajadas en dinámicas de grupo son parte de su programa de salud. Actualmente es el director médico del Centro de Salud Vital. ¿Cómo se pronuncia? Suaispe. Y ha sido docente en máster y cursos de posgrado en medicina complementarias en las universidades de Zaragoza, Barcelona, Las Euras, y en la actualidad es profesor en el máster de medicina naturista y complementaria de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela. Nos va a hablar sobre nutrición, emoción y ritmo, corazón y curación. Gracias. Gracias. Buenas tardes, buena tarde. ¿Tienes el mando a distancia? Estoy aquí al puntero. Vale. Bueno, el corazón de una manzana es el centro de la manzana. El corazón es lo más vital y marca el ritmo. En medicina antroposófica decimos que nosotros hemos interiorizado como órganos los mismos elementos que hay en la naturaleza, como minerales, como plantas, animales, planetas, galaxias, estrellas. De alguna manera, como decían los antiguos, somos polvo de estrellas. Y es mucho mejor ser polvo de estrellas que estar hecho polvo. Entonces, de alguna manera, si algo marca el ritmo, resulta que el ritmo no está bien. Y el ritmo no está bien especialmente cuando en cada época hay una enfermedad. Y en esta época predomina lo cardiovascular, predomina el corazón. A principios del siglo pasado, las enfermedades importantes eran las enfermedades infecciosas. La neumonía, la tuberculosis, tenía que ver con falta de higiene, con falta de alimentos, con contaminación de la época industrial, con una forma de ver la vida en esa época. Y en esta hemos pasado al estrés, a la insolidaridad, a la falta de cooperación, al anteponer el bien individual al bien general, y eso produce un corazón estropeado. A ver. De alguna manera, cuando un niño es engendrado en el vientre de la madre, el embrión, 90 y tantos % de su composición es agua. Son corrientes de agua, donde predomina el polo cefálico, la cabeza, y donde el cuerpo es algo que es agregado al polo cefálico. Poco a poco esa energía va entrando en los niveles inferiores del cuerpo, pero somos corrientes de agua de tal manera que si vemos el corazón, el miocardio, son corrientes de agua, son círculos, son giros. En el embrión poco a poco el agua se va materializando, se va condensando y aparece ese corazón que es un poco un vórtice de energía, es giratorio, es una energía en la zona del plexo solar, como todos conocemos en medicina. El plexo solar es la zona media es el tercer chakra, es el diafragma, es la zona del corazón. Para mí el horno del cuerpo está aquí, en la zona media. Cuando yo estoy preocupado y me cojo las cosas a pecho, verdaderamente tengo frío, verdaderamente me falta el calor, porque el calor, el horno de mi cuerpo está aquí. Cuando estoy confiado, cuando estoy tranquilo, el horno está abierto y yo me siento bien. Mi corazón está tranquilo. De alguna manera el corazón no es más que un sistema que se coagula en forma de un vórtice de energía. Yo me acuerdo, preparando esta charla, que me vino la imagen, hace muchos años me enseñaron
que si tengo una botella llena de agua y la vuelco, poco a poco va saliendo el agua. Pero si muevo en circular, el agua empieza a circular en vórtice, de tal manera que la botella se vacía mucho más rápidamente. Y el otro día conecté con eso. Si vosotros hacéis una botella y le dais así vueltas, veréis que circula en vórtice, en energía. Y ese vórtice es el centro de nuestro organismo. Los antiguos decían que en la zona abdominal está la vaca. Es el símbolo de la vaca, del toro, que es la capacidad de estar estando, no haciendo, no pensando. En el medio está el león o la leona, los sentimientos, las emociones y los afectos. Y en la zona superior el águila de la conciencia, que es capaz de ver lo que es, no lo que hago suposiciones o lo que fantaseo o lo que quiero ver, sino ver lo que es. Cuando los antiguos en las esfinges, en el antiguo Egipto, dibujaban parte del toro, parte del león y parte del águila, estaban hablando del ser humano completo. Del sistema neurosensorial, como decimos en medicina antroposófica, antropos, ser humano, sofía, conocimiento del ser humano. Yo capto el mundo, lo más sutil del mundo, a través de los órganos de los sentidos. 5 de los sentidos están en la cabeza y en el resto del cuerpo está un órgano de los sentidos conocidos en medicina, que es la piel. Entonces yo capto lo más sutil por la zona superior. Yo digiero lo más material a través del aparato digestivo. Quizás no es casualidad que la vaca tenga 4 estómagos: libro, redecilla, panza y cuajo. La vaca está aquí, rumiando. Quizás nos parecemos en algo, porque mientras la vaca rumía aquí, nosotros rumiamos aquí, en la cabeza. Entonces, claro, si nosotros pensamos de más, estamos estresados, estamos descentrados, o si comemos de más, comemos alimentos no adecuados, comemos deprisa, viendo la televisión, cogiendo el teléfono, al final el corazón va a enfermar. El corazón puede enfermar por una comida no adecuada y el corazón puede enfermar por estar demasiado preocupados, demasiado estresados. De alguna manera, en esa lemniscata que veían los antiguos, el corazón equilibra los excesos del pensar con los excesos del comer. Los excesos del pensar producen una sangre más fría. Verdaderamente, la sangre que viene del cerebro es más fría. Los excesos del comer producen una sangre mucho más caliente. Y el corazón es el sensor. El sensa, la palabra sensar del castellano, de donde viene sensación, ¿qué es lo que hace el corazón? Coger el frío del pensar y unirlo al calor del digerir, del metabolismo. Y entonces equilibra esos excesos. De tal manera que cuando el corazón está en desequilibrio, muchas veces manifiesta el desequilibrio del exceso del pensar, de la hipertrofia mental, o del exceso del comer. A mí me suele gustar decir que hay que llenarse de vida para no tener que llenarse de comida. El problema es que comemos mucho y que comemos de todo, y especialmente nos comemos el coco, que es la fruta más comida. O nos comemos cosas peores, ¿no? Yo suelo decir, yo siempre abogo por una alimentación vegetariana, pero saludable y flexible de alguna manera, ¿no? A mí me suele gustar decir que es difícil ser vegetariano, es muy difícil ser vegetariano en un mundo donde hay tantos chorizos. No sé, en inglés no sé la traducción, pero... Y sobre todo cuando esos chorizos te ponen en la televisión a la hora de comer, te los tienes que tragar, ¿no? Entonces, una comida sencilla, que es lo que hacen los niños por instinto. Un niño le pones arroz y con tropiezos, con un montón de cosas, el niño quita los tropiezos y lo que quiere es arroz. No quiere alimentos demasiado complicados, no quiere muchas mezclas, porque sabe que va a digerir mucho mejor
la alimentación sencilla. Y sobre todo va a digerir mejor cuando está tranquilo, confiado, cuando se siente amado. Porque no es verdad, aunque los libros de medicina nos lo digan muchas veces, que es el aparato digestivo el que digiere los alimentos, no es verdad. Si tú a una persona le quitas el aparato digestivo, lo sacas fuera y le metes una manzana, no va a digerir. Soy yo el que digiere a través de mi aparato digestivo. Si me siento amado, si me siento tranquilo, si estoy contemplando la naturaleza, si estoy meditando, si tengo quietud mental, entonces mi corazón estará tranquilo y digiero todo, porque el plexo solar tiene calor para digerir todo ello. De hecho, la mayoría de las enfermedades en la zona abdominal van bien con el calor. De alguna manera necesitamos calor para digerir y frío para pensar. Desgraciadamente, muchas veces ocurre lo contrario. Hay personas que tienen frío en la zona abdominal y demasiado calor en la cabeza. Y a veces tanto calor que les echa humo. Y entonces hay que equilibrar porque es una inversión de la polaridad y eso es lo que hace el corazón. El corazón mezcla la sangre fría de arriba del sistema neurosensorial con la sangre caliente de la zona visceral. De hecho, sabemos que hay personas que son mentales porque están en la cabeza, hay personas que son viscerales porque están en la tripa, en el vientre, en el abdomen, en el jara, en el tantien, en el primer campo de cinabrio. Son diferentes nombres de lo mismo. En el Tíbet, en la China, en la India, son nombres diferentes. Los antiguos sabían que había un centro, que es el cerebro abdominal, que le llamaban de otros nombres. Primer campo de cinabrio en la antigua alquimia. El segundo campo de cinabrio en la zona del corazón, que es el sentimiento, la emoción y el afecto. Y la emoción es lo que hace emocionante la vida. Sin emoción no hay vida y con mucha frecuencia anulamos el sentir. Eso lo vio muy bien Wilhelm Reich. Wilhelm Reich fue discípulo directo de Freud. Él vio que tenemos dos mecanismos para no sentir: dejar de respirar y acorazar el cuerpo. Entonces en un cuerpo acorazado hay frío y el corazón está frío. Cuando decimos que una persona es cálida, sabemos a qué nos referimos. No es que tenga temperatura corporal alta, no es que tenga fiebre, es una persona cálida, con sentimientos, con compasión budista, con capacidad de sentir al otro como un yo, igual, con otro color, distintos, pero no distantes, distintos y complementarios, en vez de vernos distintos y contrarios. Es el corazón equilibrado. La palabra corazón viene de cor, cordis, de ahí vienen las palabras acordar, recordar, concordia, discordia, acuerdo, porque viene del corazón. Y el corazón, como decía el gran filósofo Pascal, tiene razones que la razón desconoce. Y de hecho, verdaderamente hay el sentir, es el corazón. Yo si alguien me da una mala noticia a la salida de esta sesión, lo primero que va a reaccionar es el corazón, mucho antes de que el cerebro funcione, más que el cerebro mentalmente se dé cuenta y el corazón ya ha actuado. De hecho, un niño está en el pensar, un adolescente está en el sentir y nosotros como adultos muchas veces estamos en el pensar, pero ese pensar y ese pensar que me lleva al pesar. Entonces, ¿cómo bajar del pensar al sentir? Este es el camino. Somos seres sintientes, como dicen los compañeros que podían haber nacido en Bilbao, pero han nacido en Oriente, los budistas, ¿no? Somos seres sintientes. Decía que Jesús era tan humilde que, pudiendo haber nacido en Bilbao, nació en Nazaret, o en Belén. Entonces el corazón es una encrucijada, es un cruce de caminos. Rudolf Steiner, aquel que tenía DSL con el mundo espiritual, dice que
Mira el curso de los vasos sanguíneos principales del organismo. Visto desde arriba es como un bucle, como un campo en espiral. Steiner decía una cosa muy bonita, que los vegetales son campos en espiral materializados. Nosotros cuando comemos una manzana no estamos comiendo calorías, no estamos comiendo átomos y células, estamos comiendo campos de energía. Cuando yo como una manzana, estoy comiendo, además de los azúcares, aquello que hace que eso sea una manzana y no sea un plátano. Cuando estoy comiendo un plátano, además del potasio o del almidón, estoy comiendo aquello que hace que eso sea un plátano y no una lechuga, y así sucesivamente. Esto es lo que estoy yo cogiendo. Por órganos sutiles posiblemente, y quito el posiblemente que están en la boca, porque a través de la boca y de comer conscientemente, yo estoy ingiriendo toda esa energía y esa conciencia que el gran cocinero, que es el sol, ha cocinado en esa gran cazuela que es la tierra. Y es verdad, porque lo que hacemos el médico cuando tenemos un paciente, que yo prefiero llamar impaciente o haciente o actuante, hacemos una receta, y los cocineros hacen una receta cuando están cocinando, porque impregnan con su intento, con su intención, aquello que están cocinando. Y yo vengo muy bien de un lugar donde los cocineros son como dioses, el Basque Culinary Center, en Donosti, en San Sebastián, una ciudad preciosa que os invito a conocer. Pero claro, yo fui a hablar del ayuno, sobre todo entre los pinchos de Donosti, ¿no? Allá donde los cocineros son como dioses, a los médicos que hablamos del ayuno y que practicamos el ayuno, no nos conoce ni Dios. Esta es la lemniscata que se forma, el corazón cura lo frío de la hipertrofia mental de la cabeza y cura lo demasiado caliente. Y cuando lo frío entra demasiado en el corazón, aparece una contracción, aparece un infarto, una angina de pecho. Y cuando el metabolismo, el calor del metabolismo invade el corazón, aparece un calor dilatador, que es la insuficiencia cardíaca. Son dos extremos totalmente diferentes. Y el corazón ahí está en medio de esa lemniscata. La lemniscata muchas veces en el horizontal sabemos que es el signo del infinito, lo conocemos muy bien. Yo hace poco descubrí que este signo en vertical es el signo de la eternidad. Estamos en el infinito del espacio y en la eternidad del tiempo, aquí y ahora, lo decían los antiguos. En psicología actual hacemos lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol. Esta es la trimembración que se lo debemos a Rudolf Steiner. Él tenía verdaderamente una DSL con el mundo espiritual, con los registros acásicos, con el éter, con la energía, con la conciencia, con la noosfera de Teilhard de Chardin. Está ahí todo lo que sabemos. No tenemos más que abrir nuestra mente, la mente de mente, para que cuando la mente entra en quietud aparece la imaginación, la inspiración y la intuición. Y sabemos. Creemos que antiguamente no sabían, y verdaderamente eso es un error. Antiguamente no tenían todavía la capacidad de enrollarse como nosotros enrollamos en nuestra cabeza. Pero ellos tenían imaginación, inspiración e intuición, porque vivían el mundo espiritual mucho más cerca. En ese descenso hacia la materia, el ser humano ha dominado la materia, pero a veces ha olvidado la conexión con el espíritu. Quizás en Occidente hemos dominado mucho a la materia y ahora Oriente nos está enseñando que también podemos conectar hacia el espíritu. Y quizás nosotros hemos enseñado al espíritu de Oriente que también hace bueno y está bien encauzar la materia, no controlarla, encauzarla.
Wilhelm Reich, discípulo de Freud, decía que todo lo vivo tiene capacidad de pulsar, se expande y se repliega. Y para mí el corazón se repliega, no se contrae. Si se contrae es un infarto, si se contrae es una angina de pecho. Se expande y se repliega. Solve e coagula, yin y yang, animus y ánima, masculino y femenino, consciente e inconsciente, mujer, hombre. Es la dualidad. Pero en la dualidad de los opuestos aparece un tercero, que es el corazón, que es el que equilibra los opuestos. O sea, ante dos cosas que una es opuesta a la otra, aparece el corazón en medio que equilibra los opuestos, y es la trimembración. En la trimembración que Steiner incluso lo lleva a lo social, ¿no? Los antiguos decían que haya verdad en el pensar, belleza en el sentir y bondad en el hacer. Verdad en el pensar, belleza en el sentir, bondad en el hacer. VBB, que es justo lo contrario de BBV. Que es el Banco Bilbao Vizcaya. Yo no soy de Bilbao, pero soy de cerca, soy de Durango, a 30 kilómetros, y me ha pegado un poquito de los de Bilbao. Rudolf Steiner dice que el universo se forma en espiral, verdaderamente es en espiral. Nosotros ese concepto erróneo que tenemos cuando nos dicen que el sistema solar es un sol en el centro y son planetas girando en círculo, es falso. Porque el Sol está girando alrededor de otras estrellas y de otros centros de la galaxia. Entonces, mientras el Sol está girando alrededor de Sirius o de la estrella polar, como decían los antiguos, los planetas van girando alrededor del Sol. ¿Y qué es lo que están haciendo? Una espiral. Están haciendo un ADN. O sea, quizás el ADN que hemos visto en las células no es más que la materialización del giro de los planetas danzando alrededor del Sol, en esa danza creciente, consciente. Y quizás el Sol no envía para el ser humano más que luz para su mente, calor para el corazón y vida para el abdomen. Y estamos siempre en esa trimembración. Y si escoramos hacia arriba o escoramos hacia abajo, enfermamos. Y el corazón es un órgano del ritmo, mantiene el ritmo. O sea, en medicina antroposófica hablamos del sistema neurosensorial para captar el mundo, del sistema metabólico motor para digerir el mundo, y en medio el ritmo. El corazón y la circulación mirando hacia el metabolismo, la respiración mirando hacia la mente pensante. Porque el mayor instrumento para que la mente se aquiete es la respiración profunda. No hay angustia y ansiedad con una respiración profunda. Y me viene ahora la idea de Luis Pelayo, con la que yo aprendí bioenergética, la terapia bioenergética de Alexander Lowen. No hay ansiedad, o él decía que no hay mejor antídoto para la ansiedad que vivir aquí y vivir ahora. Que lo hacíamos cuando teníamos 2, 3 años. ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué estamos preocupados por el futuro? ¿O por qué estamos pesarosos de no haber hecho, sintiéndonos culpables por el pasado? Y mientras tanto se nos va el presente continuo. Ese es el corazón. Y el corazón tiene ritmo. Y tiene ritmo de expansión y repliegue, tanto el pulmón como el corazón. Y el electrocardiograma tiene ritmo, pero no tiene ese mismo ritmo la mente, sobre todo la mente analítica, la mente pensante. Porque verdaderamente, como tenemos una ecuación muy importante que hacemos los seres humanos, análisis, alguien lo decía, que no sé, yo lo tengo en un ordenador donde ordena todo y no sabes dónde luego está el que ha dicho esto, ¿no? Esto es un giro del euskera.
Entonces, el corazón tiene ritmo, verdaderamente tiene capacidad de ritmo. Pero cuando estamos en la cabeza no tiene ritmo. El electroencefalograma no tiene ritmo, sobre todo en Occidente, en el estrés, en la competitividad, en la insolidaridad, en la angustia del paro. Y sobre todo cuando estás en el análisis sin darte cuenta que eres una unidad con el todo. Porque, como alguien decía, análisis más análisis igual a parálisis. Y esto es. Entonces, tenemos que dar ritmo a los pensamientos. Cuando alguien entra en alfa, después de hacer meditación o contemplación de la naturaleza, cuando Francisco de Asís contemplaba a la naturaleza, a la hermana luna, al hermano sol y al hermano lobo, estaba con la mente en alfa o en delta, a una profundidad tremenda. Pero nosotros no, nosotros estamos en el ruido mental. Y ese ruido mental contamina al corazón. De alguna manera, este es el chakra del corazón. En Oriente se simboliza de esta manera. Para mí este símbolo tiene que ver con las energías de la naturaleza, de la tierra, que se elevan y se vuelven sutiles, que se entrelazan con las energías del universo, del cosmos, que se vuelven materiales y entran en la materia. Pero es que ya lo decía Platón, el mundo de las ideas, que es el que mueve los hilos, y el mundo sensible, que es lo que vemos. Pero es que los chamanes llaman nahual al mundo de las ideas y tonal al mundo visible, pesable. Pero sin el ánimus, la materia no se mueve, la materia se muere verdaderamente. Una cosa muy curiosa me pasó hace muchos años en el Louvre, en París. Cuando vi el escarabajo, a mí me vino la imagen del corazón. Y un poquito más adelante vi que para los egipcios el escarabajo es el corazón. Casi es exactamente lo mismo que los ventrículos, las aurículas. Es el corazón, es la misma forma. El escarabajo sagrado para los egipcios, y ponían esta protección en la zona del corazón para en ese viaje al más allá. Antes Manel ha citado a Torrent Wasp. Claro, Torrent Wasp es el gran experto en cardiología y que habla también de ese campo en espiral que se puede desplegar el corazón en un solo músculo. Claro, si Torrent Wasp hubiera nacido en Nueva York, hubiera sido premio Nobel. Pero como nació en Denia o en Alicante, pues no. Porque a los de aquí no nos toca, aquí nos toca la pedrea. El premio Nobel, tienes que hablar inglés, tienes que decir yes. Pero él también va en la misma línea, ve que es el campo helicoidal, es el campo. Y él desplaza, quita las células del tejido conjuntivo y despliega en un solo órgano. Y lo suelta. ¿Veis que no son dos aurículas y dos ventrículos? No, es un músculo enrollado, es un músculo helicoidal. Ahí veis pues yo creo que en España no sé si habrá habido muchos médicos. Bueno, quizás algún médico hereje es capaz de leer estas cosas, pero este es de la revista española de cardiología. Es una revista que habla de Torrent Wasp. El campo es en espiral, es lo mismo. Somos vórtices, somos campos de energía. 5. En medicina antroposófica decimos que los mismos procesos que hay en la naturaleza los he interiorizado yo como órganos. Y la mayor diferencia entre las plantas y los seres humanos y los animales es que los seres humanos y los animales, seres sintientes, hemos interiorizado el mundo en forma de órganos huecos. Las plantas no tienen órganos huecos. En esa dualidad entre el solve coagula de los antiguos alquimistas y espagiristas,
la mórula que se forma de la unión del huevo y el espermatozoide se convierte en algo esférico, que es la blástula. Pero esa blástula, si siguiera en el coagula, nos convertiríamos en una hamburguesa gigante. Necesita aparecer la serie de gástrula, o sea, hay células que se van muriendo, aparecen los órganos huecos, aparece el aparato digestivo, aparece el corazón, aparece el aparato respiratorio, debido a que células se mueren. Y hay millones y millones de células que nacen y millones de células que se mueren a cada momento. ¿Y quién domina eso? ¿Quién encauza eso? Pues quizás no es el campo físico, el organismo físico, sino el organismo etérico, el campo etérico, el cuerpo vital, el cuerpo de los campos morfogenéticos. De alguna manera, los antiguos alquimistas sabían que el ser humano era la unificación de los 4 elementos de la naturaleza. Organismo físico, tierra; organismo acuoso, no somos líquidos, no hay líquidos en el cuerpo, somos organismo acuoso. También no hay aire, hay organismo aéreo y hay organismo calórico, que los vamos a dejar en el momento de la muerte. Y de los 4 elementos, la quinta esencia, el éter, la energía vital, el elan vital, el orgón de Wilhelm Reich, el prana, el ki, el chi, diferentes palabras de lo mismo. De lo destilado de los 4 elementos, la quinta esencia, el quinto elemento. Y de ahí vivimos. Cuando comemos, no solamente nos alimentamos de las calorías, nos alimentamos de la forma y el color. Hay formas expansivas, como es lo abdominal, como es la calabaza o el melón o la sandía, y hay zonas o alimentos contractivos, mineralizados, que recuerdan a lo mineralizado que hay en mí, que es mi cabeza, que es la nuez, la avellana, el pistacho, el anacardo, que está protegido en una cáscara, y que entre ellas incluso hay algunas, como la nuez, que se parece al cerebro, son los mismos procesos, pero esos mismos procesos están en el sol. En medicina antroposófica, siguiendo la antigua alquimia y la antigua espagiria, decimos que el sol de nuestro organismo es el corazón. Y nosotros hemos interiorizado en el calor del corazón y el plexo solar, los mismos procesos del sol. Y entre los minerales, los mismos procesos en el oro. Aurun, el oro, es entre los minerales el más perfecto de los minerales. Decían los antiguos alquimistas que todos los minerales quieren convertirse en oro. Quizás los órganos del cuerpo quieren emular al corazón, y quizás el ser humano en su conjunto quiere emular al sol, porque el sol no tiene sombras. Y mientras vivimos en el planeta Tierra, tenemos luces y tenemos sombras. Entonces, si damos oro en forma de pomada o damos oro en dilución homeopática, le damos el modelo al corazón para que recuerde ese proceso de autocuración o de buen funcionamiento. Y verdaderamente, por mucho que se critique a la homeopatía, saber y recordar que en el ser humano los neurotransmisores, las hormonas, las enzimas, la vitamina B12, el zinc, el cobalto, el manganeso, entre los oligoelementos, actúan a dosis homeopática. Para quemar un bosque no hace falta más que una pequeña cerilla en el momento adecuado, en el lugar justo, y aquello que va a activar el incendio. Y esto es lo que hace la homeopatía, la medicina antroposófica, la espagiria. O sea, poner en el lugar adecuado el recuerdo de un buen funcionamiento de ese órgano. Y el oro, entre los minerales, y la prímula, entre los vegetales, son los que emulan al sol y traen el sol a la Tierra. Y esperemos que... Esto es una foto de la NASA, también hay bucles, también hay campos en espiral en la zona del corazón del Sol, porque verdaderamente el Sol es el corazón del sistema solar. Y entonces nuestro organismo está regido por eso, por la tierra de los alimentos, el agua de lo que bebemos,
Porque a veces nos dice la religión cristiana, dice que eres polvo y en polvo te convertirás. Y no es verdad, somos agua. El 70% de nuestro cuerpo es agua. Aunque muchas veces sí que verdaderamente estamos hechos polvo. Pero, ¿y el aire? O sea, una persona, y termino con esto, una persona sin comer puede estar semanas. Y eso es una técnica que para mí es la más curativa que hay en la naturaleza, que es despertar la capacidad de autocuración a través del ayuno. Los niños pequeños y los animales por instinto ayunan y dejan de comer cuando están enfermos. Una persona sin beber puede estar días, una persona sin respirar apenas 5 minutos, y el electroencefalograma es plano. O sea, el cerebro es el órgano del cuerpo que más oxígeno consume en relación a su peso. Y si no respiras, el electroencefalograma es plano. Es el mismo electroencefalograma que la mayoría de nuestros políticos. Que ni respiran ni dejan respirar. Y una persona sin luz no podría estar ni una millonésima de segundo. Sepamos capaz de integrar todo ello en el corazón del sistema orgánico que soy yo. Gracias.